Bien, y nosotros vamos, antes de despedirme del programa del día de hoy, no quería irme, no me quiero ir sin hacer mención al día de hoy, que como ustedes saben, quienes siguen a Ser Uno allá desde el 2016, que 2016 o 2000, bueno, ya me olvidé, hace 8 años atrás, porque recién cumplimos 8 años. Uno de los temas que siempre, año a año, a mí me gusta abordar son dos, que es el abuso infantil, un tema que se habla poco y que realmente pasa desapercibido en los medios de comunicación, en los medios políticos, en las agrupaciones y en los sectores, los colectivos que defienden derechos y todas esas cosas. Este, Pareciese que a los niños no les pasara nada. Entonces es un tema que año a año lo hablo. Cada vez que aparece un informe del Centro de Control de la Información en relación a la prevención para la violencia con la infancia y la adolescencia, que pueden ir a buscarlo, está ahí está acá en el canal. Hemos abordado año a año ese tema. Y otro tema que es importante y que también pasa desapercibido, y que creo que ya es hora de que ese falso argumento de que no se habla para no motivar, bueno, a mí me parece que no está teniendo ninguna función, y que es hablar del suicidio. Hablar de suicidio y de los números que año a año se publican en nuestro país, en Uruguay, pero que también pueden ir y buscar en el canal hace muy poquito. Les voy a dejar los dos videos que he mencionado en la descripción del programa, y también los voy a compartir en Telegram, porque año a año es otro de los números que van a aumento y que ha aumentado muchísimo en los últimos 3 años. Sabido es que este programa tiene eh, una postura formada. Yo tengo una postura formada en lo que ha pasado en los últimos 3 años. Eso me ha llevado a que hace poquito sancionaran por una semana el canal, que también nos hayan suspendido, que estuve a punto de perder el programa, que es por eso que este programa y este canal no se va a monetizar, porque si estuviera monetizado este programa, hoy yo no podría estar hablando libremente y decir la palabra suicidio las veces que se me cante, teniendo que bajar el video, editarlo para tapar cada vez que yo mencione la palabra suicidio. Entonces, eh, es un tema que hay que pensar hablar, que tenía preparado hablar sobre el tratado que está organizando esta nefasta grupo que gobierna la salud mundial, pero me pareció interesante no dejar pasar esta situación. Una de las cosas que iba leyendo cuando venía para acá, para mi casa, mientras iba en el viaje, es un reporte de no hace muchos días, en donde dice que de noviembre a marzo, de noviembre de 2022 a marzo de 2023, se registraron 1.000 intentos de suicidio registrados. 1.000 en 4 meses. De 2020, del 2019 para el 2000, o sea, los datos del 2020, hubo un aumento con relación al 2019, hubo un aumento del 39%. Y hoy en día, en los datos de 2022, se mantienen los aumentos. Cuando en marzo del 2020 muchos profesionales y muchos idóneos y algunos que tenemos comprensión lectora y que venimos de la rama de la medicina germánica
y venimos de la rama de la biodescodificación, y venimos de la rama de buscar el desarrollo pleno de todas las dimensiones del ser, se hablaba de que lo que estaban haciendo, tratando solo un síntoma, iba a ser más perjudicial, iba a generar más riesgos, iba a generar más perjuicios de los que quería evitar, que aparte pareciesen que cada vez más nos estamos dando cuenta que fueron totalmente incapaces de prever nada, incapaces de curar nada, totalmente fuera de lugar. En aquellos momentos, uno de los grandes temas era el encierro. Una de las grandes situaciones que estaba pasando hoy en día, en esos momentos, era el encierro, el tener a la gente encerrada, el decirle a la gente que no se junte, que no esté con él, porque eso iba a generar un problema social, emocional, psíquico, que iba a ser difícil de sostener y de acompañar posteriormente. Hoy en día, los números que están arrojando las cifras, no solo de suicidio, los estudios en relación a las dificultades emocionales que están teniendo los adolescentes en las instituciones, en los liceos, en secundaria, los problemas emocionales que están teniendo las infancias en las escuelas, los adultos, y ni que hablar nuestros mayores, están por algún lado u por otro dando la razón a aquellos que en su momento dijeron, paren, que la vamos a embarrar. El suicidio, así como hablábamos recién con Andrea, las enfermedades, los programas, no están causados por una sola situación. Sería un error de mi parte decir que todos los suicidios que pasan hoy en día son culpa de los 3 años que hemos vivido, o responsabilidad, o a causa de. Es un conjunto de cosas. Es un conjunto y una interacción de distintas dimensiones, de distintos aspectos de nuestra experiencia humana. Pero lo cierto es que si había un problema, si había una dificultad para prevenir, para atender estas situaciones, se agravó aún más, se complicó aún más. Y lejos de reconocer por parte de las autoridades el error y decir, bueno, hagamos algo para cambiar esto, no parece haber ningún atisbo de ver qué pasa, qué hacer. El cuidarnos entre todos, el yo te cuido, vos me cuidás y todo eso, parece a lo lejos y hoy en día la frase más demagógica de la historia de la humanidad. El nos cuidamos entre todos, hoy en día es el título de la decadencia y de la demagogia de un sistema que lo único que está haciendo es ocuparse de sostenerse, de responder a los intereses particulares y de olvidarse de los intereses y de la problemática de las personas. En tiempos donde nadie escucha a nadie, de los que realmente dicen tener soluciones y pensar en los demás, en tiempos de falsos profetas de cambio climático y de tratamientos basados en el miedo y en la amenaza, tenemos que empezar a, como dijo Andrea recién, a conectarnos, a encontrarnos con aquellos que están solos, que vemos, que olemos
que pueden estar en una situación. No para vernos como un problema, no para ponernos en el lugar de yo soy alguien que te va a ayudar y que te va a sacar de ahí, para hacer lo que en la columna anterior hablábamos, escucharnos, desconectarnos de las pantallas para conectarnos con las caras, con los rostros, con los cuerpos de las personas, con el corazón. Estamos en un momento en donde, como hablábamos también con Alicia Miguel, de grandes avances tecnológicos, pero grandes retrocesos humanos. Parece que a medida que avanza la capacidad tecnológica, se disminuye la capacidad humana de cada uno de los que vivimos a experimentar esta vida. No estoy renegando de la tecnología, la estamos usando ahora. Pero todo se resume a lo mismo. ¿Qué está al servicio de qué? ¿Quiénes están al servicio de quién? ¿La tecnología está al servicio de la humanidad? ¿Los gobernantes están al servicio de los pueblos? ¿Los médicos están al servicio de los que consultan? ¿O es al revés? Cuando hablamos de gratuidad, de igualdad para todos, a mí me da miedo. Me da miedo porque recuerdo esa frase, cuando algo es gratis, la mercadería sos vos. Todos tenemos que poner un poquito más que jamás nunca hemos puesto, quizás, para darnos cuenta que ante todos estos cambios y toda esta imposición que estamos experimentando, lo vamos a seguir mirando para el costado. Va a ser difícil seguir avanzando como humanidad. Y la única forma que yo creo que debemos empezar a probar, porque es algo que jamás nunca se hizo, por lo menos en tiempos modernos, es dejar de luchar. Es dejar de ver al que piensa distinto que yo como enemigo. Es dejar de pensar que hay que luchar contra las enfermedades, de luchar contra la discriminación, luchar contra la desigualdad, luchar. Hay que empezar a generar comunidad, a encontrarnos con el otro, al conectarnos con lo que resueno con el otro y dejar que la otra persona respetar la libre decisión de su proyecto de vida, sea cual sea, y así sea opuesto al que yo pienso. Porque si seguimos abonando ese mensaje de lucha y de unos contra otros, siempre va a haber gente que va a perder. Siempre va a haber gente que se va a sentir sola, que se va a sentir excluida. Siempre va a haber alguien que va a decir, en algún momento va a pensar, vivir no vale la pena. Y ahí la responsabilidad es de todos. Entonces, la mejor forma que yo he encontrado de combatir, las creencias siguen, la mejor forma que yo he encontrado de construir un relato que favorezca y desarrolle la capacidad humana de aceptar, de incluir y de integrar, es dejar de ver a la otra persona como diferente a mí, sino empezar a buscar en la otra persona lo que nos une y aceptar lo que nos divide como la naturaleza humana que somos. Todos, en mayor o menor medida, somos diferentes los unos
de los otros. Así que en este día de la lucha no, porque si hay que reconocer algo es que oficialmente es el día de la prevención del suicidio. En vez de promover suicidio, promovamos vida. Promovamos el vivir de otra manera. A los que les gusta el método científico y está científicamente comprobado, yo creo que empíricamente hace décadas que hemos comprobado científicamente y empíricamente que la idea de la lucha contra tal cosa no funciona. Y lejos de solucionar, lo complica. Hoy leía un artículo que decía que es en números y en porcentajes, si tomamos el abuso sexual de menores, el abuso sexual de mujeres, el trabajo clandestino, hay más esclavos que nunca en la historia. Y sin embargo, tenemos que escuchar a gente decir que cada vez somos más libres. Pensemos y sintamos que lo que quiero para mí, lo quiero para el otro. Como decía Jodorowsky, o como dice, porque creo que sigue vivo, nada para mí que no sea para los demás. De mi parte, agradecerles por haber estado una vez más en Cambiemos el Relato. Suscríbanse al canal, segundo canal, comenten, compartan, denle me gusta. Si algo de lo que eh, vieron acá resonó, bienvenido.